jornadas de juicio y concluida la fase probatoria, estimamos que el cúmulo de antecedentes producidos ha permitido, creemos, determinar en todos sus extremos la responsabilidad penal del acusado Claudio Crespo Guzmán. A partir de ello, y con los argumentos de cierre que a contar de hoy expondremos al tribunal, la participación punible del acusado quedará de tal modo clara que su condena se presentará como un paso del todo razonable, por haber intervenido como autor en los hechos en materia de la acusación. Esto es, que el día 8 de noviembre del año 2019, a las 18:10 horas aproximadamente, a la altura de la intersección de Avenida Vicuña Maquena con calle Carabineros de Chile, el acusado disparó su escopeta antidisturbios hacia el tercio superior de los manifestantes, impactando a don Gustavo Gatica Villarroel, ocasionándole lesiones en ambos ojos, causándole una pérdida total de la visión de manera permanente e irreversible. Reiteramos entonces en esta instancia nuestra petición de condena. Una mirada panorámica acerca de la duración de este juicio, extenso por cierto, nos indica que de las jornadas que duró, solo 125 fueron utilizadas por la Fiscalía, tanto para acreditar su imputación, pero también, como su señoría se habrá dado cuenta, para refutar las múltiples hipótesis alternativas planteadas por la defensa, tanto durante el transcurso de la investigación, que también fue extensa, como las planteadas directamente por el acusado en las 49 jornadas que duró su declaración. Recordará su señoría, por ejemplo, que el acusado, declarando ante ustedes, señaló que un tercer vehículo que ingresó a calle Carabineros de Chile durante el avance táctico iniciado a las 18:07 horas correspondía al GOPE, indicando que pudo haber existido un cuarto tirador que haya descendido de ese vehículo a las 18:10, posteriormente ascendido nuevamente al vehículo, en circunstancias que, tal como se demostró en este juicio, dicho vehículo no era sino el J023, esto es, el vehículo en el cual el propio acusado se movilizaba el día de los hechos, y por lo tanto sabía que en ese momento, al interior de ese vehículo, solo se encontraba su conductor, el señor Claudio Padilla, y que la única escopeta asignada a esa patrulla, la PTR-03, era la que él portaba de infantería. Asimismo, la defensa, en los 92 días que rindió prueba, incluyendo, por cierto, los 49 que declaró el acusado, trató de demostrar que no habían instrucciones de disparar a la parte baja del cuerpo de los manifestantes, en circunstancias que, desde el 24 de octubre del año 2019, el alto mando de Carabineros, representado por distintos generales, impartieron instrucciones radiales para que los disparos se dirigieran a la parte baja del cuerpo de los manifestantes, nunca a la superior, tal como se instruían las prácticas de tiro, llamando la atención que solo el día 8 de noviembre del año 2019, previo a la ocurrencia de los hechos, hubo 3 comunicaciones radiales a través de la frecuencia de comando y control, que ordenaron que en el evento de hacer uso de la escopeta antidisturbios debía dispararse a la parte baja del cuerpo. Claramente, esa fue una instrucción que no cumplió el acusado Crespo Guzmán. En efecto, demostramos en este juicio, a través de prueba documental, que a contar del día 24 de octubre del año 2019 hubo múltiples comunicaciones radiales señalando incluso lo que ya hemos expuesto. El día 8 de noviembre, particularmente y paradójicamente quizás, se verificaron 3 de estas comunicaciones conforme puede apreciarse de la prueba documental que fue incorporada en este juicio. Es así, su señoría, que contamos con el documento número 408 del Ministerio Público, contenido en el sumario de la Contraloría General de la República, que señala que a las 10:15 con 50 horas, comando y control, frecuencia radial por la cual se transmitían todas las comunicaciones radiales, y que incluso es más,
se producía un alto a las comunicaciones radiales. ¿Qué significa eso? De acuerdo, fue incorporado y explicado en este juicio, que todas las comunicaciones radiales de cualquier índole o circunstancia se silenciaban para poder escuchar estas instrucciones. Asimismo, su señoría, a las 10:12 con 33 horas, nuevamente, comando y control vuelve a reiterar las instrucciones impartidas respecto de la forma en que debía ser ocupada la escopeta antidisturbios. Y por último, a las 15:02, comando y control vuelve a impartirla. ¿Por qué son relevantes, su señoría, la cantidad de comunicaciones radiales impartidas el 8 y los horarios que hacemos notar a su señoría en este acto? Es porque, de acuerdo a las bitácoras que también hemos exhibido en juicio, de acuerdo a la propia declaración del acusado Claudio Crespo, él, al menos en las 2 horas o en los 2 comunicados iniciales, él se encontraba en la unidad, no estaba trabajando. Vimos una foto en su declaración donde aparentemente le hacían tratamiento en una de sus manos, donde se veía incluso su radio. Él también señaló que estaba permanentemente pendiente de las comunicaciones radiales por comando y control. Dijo además que en sus equipos comunicacionales portaba dos peras, dijo. Una para comando y control y otra para la central Gama. ¿Qué es lo que dice en lo pertinente cada una de estas instrucciones? Quizás palabras más, quizás palabras menos. Cada una de estas instrucciones impartidas como mantra, quizás, por la Central de Comunicaciones, señalaba lo siguiente. Con motivo de las manifestaciones y desórdenes públicos que se registran a nivel país, la Dirección de Obra y Seguridad ha dispuesto reiterar las siguientes instrucciones que tienen relación al uso de los medios logísticos proporcionados por la institución para restablecer el orden público. Primeramente, en relación al uso de la escopeta antimotines, se reiteran las instrucciones en concordancia a la circular 1832 de marzo del año 2019, relacionado al uso de la fuerza. Su uso debe ser racional y proporcional a la situación en la cual se debe actuar, y siempre teniéndose en consideración las instrucciones de su uso y porte impartidas en las respectivas prácticas de tiros, desarrollados, haciéndose hincapié respecto a que el tiro debe ser siempre a la zona baja del cuerpo y nunca a la parte alta del cuerpo del manifestante y nunca apuntando de forma innecesaria. Como último ejemplo, su señoría, de las tesis alternativas planteadas por la defensa en esta parte introductoria, ya nos haremos cargo de cada una de ellas, no podemos dejar de mencionar que tanto el acusado en su declaración como la defensa técnica en su periodo probatorio intentaron, por todas las vías posibles, hacer creer al tribunal que el autor de las lesiones había sido un subalterno suyo, el capitán José Cárdenas Morgado, o en la nomenclatura de operaciones de fuerzas especiales, denominado como Grifo 6. Pese a que esa responsabilidad, esa supuesta autoría que le imputa la defensa, como nosotros demostraremos con abundante prueba, resulta imposible, tanto por la temporalidad de sus disparos, por la forma y dirección de los mismos, que afortunadamente para él, para la investigación, para la justicia, se encuentran grabados casi encima del señor Cárdenas, por la dispersión de las postas y las probabilidades que al menos una en un billón de posibilidades haya sido capaz de desviarse de tal manera que haya llegado a la posición del señor Gustavo Gatica, y los obstáculos que se interponían entre el señor Cárdenas y el señor Gustavo Gatica. Recordará su señoría respecto de esto, y sin perjuicio que, como he adelantado, esta es una parte introductoria y luego ahondaremos en esto, que don Gustavo no perdió el ojo derecho y que la visión del ojo derecho se debió a un impacto de alta energía
que provocó una especie de infarto en su ojo derecho. Dicha conclusión, dicho efecto, fue explicado en estrados por el doctor Antolín Lozada, pero ratificado por el oftalmólogo presentado por la defensa, el doctor Kriman. De tal modo que cualquier obstáculo que se haya interpuesto en esa trayectoria necesariamente tuvo que haber modificado la energía, y esa energía no hubiese sido suficiente para causar el daño que causó en el ojo derecho. En su alegato de apertura, y en relación con esta última tesis formulada por la defensa, se señaló que la Fiscalía había actuado con sesgo de confirmación. Mismas preguntas que se le hicieron a algunos de los peritos formulados por la defensa. Es decir, básicamente nos atribuye haber contado con creencias previas, de modo que a partir de la misma solo se buscaran antecedentes que la confirmaran, esto es, que confirmaran la participación del señor Claudio Crespo, desestimando evidencias que lo contradigan. Su señoría, habríamos actuado con sesgo de confirmación si hubiésemos imputado al capitán Cárdenas. Eso era lo más fácil. Recordará su señoría al respecto que en estrados declaró como testigo de la defensa el prefecto de Fuerzas Especiales de la época, jefe de la Prefectura de Fuerzas Especiales, don Santiago Saldivia Parra, coronel de Carabineros, señalando y reconociendo que tanto él como el acusado Crespo Guzmán estaban en el lugar y en la hora en que resultó lesionado Gustavo Gatica, y que esa información la conocían desde el primer momento. El testigo, eso sí, contrainterrogado por la Fiscalía, no pudo explicar por qué razón, sabiendo lo anterior, es decir, que él y el señor Crespo Guzmán estaban en el teatro de operaciones, como se ha denominado el sitio del suceso de calle Carabineros de Chile con avenida Vicuña Maquena, portando y utilizando las escopetas antidisturbios. ¿Por qué entonces no supo explicar? Instruye un sumario administrativo solo para determinar la responsabilidad del capitán José Cárdenas Morgados, en circunstancia, como ya hemos señalado, que él se encontraba presente. No podemos sino hacer notar al tribunal que el oficial, capitán, señor José Cárdenas Morgado, era el oficial que portaba escopeta antidisturbios de más bajo rango en ese lugar, toda vez que el señor Saldivia era la primera antigüedad o primer mando y el señor Crespo Guzmán el tercero. De esa manera tampoco entonces se explica, por ejemplo, algunas demoras en entrega de cámaras de videograbaciones, como explicaremos en el desarrollo de este alegato de clausura. La orden despachada por el coronel Santiago Saldivia Parra consta en la prueba documental número 268 del Ministerio Público, que da cuenta de la apertura de la investigación administrativa, donde claramente en el acápite o rubro orden se ordena solamente iniciarla respecto de Cárdenas Morgado. ¿Por qué evocamos estos ejemplos en esta introducción, sin todavía analizar el fondo de cada una de las pruebas rendidas? Precisamente, su señoría, para hacer notar que parte de la prueba rendida por la Fiscalía durante el juicio tuvo como propósito hacerse cargo de las diversas coartadas presentadas por la defensa. Ya enumeraremos otras, como que la escopeta no funcionaba, entre otras. Por más que resultara evidente que lo señalado por la defensa, resultaba contrario a documentos, como lo hemos aportado con las transcripciones de las comunicaciones radiales, o imágenes fácilmente revisables o contrastables. Para seguir y a modo de índice y guiar a su señoría en cada uno de los
aspectos que tocaremos en nuestros alegatos de clausura, seguiremos el siguiente orden, desarrollando y desagregando, obviamente, más títulos dentro de cada uno de estos. Primero, hablaremos muy brevemente acerca del principio de adquisición procesal, la valoración de la prueba y el estándar de convicción que estimamos debe aplicarse para este caso. Su señoría, disculpe que lo interrumpe, fiscal. De acuerdo a lo acordado, su señoría, respecto a la modalidad de los alegatos de clausura, había un acuerdo autorizado por el tribunal de poder exhibir elementos que se hayan incorporado como medios de prueba durante el alegato de clausura. Pero estos son elementos totalmente externos a las pruebas y son elementos escritos, apuntes propios de la Fiscalía que está incorporando y que nosotros no tenemos cómo conocer y que no está dentro de las reglas del juego que el propio tribunal ordenó para efecto de los alegatos de clausura. Por lo tanto, solicitamos que esta parte sea omitida por parte de la Fiscalía sin perjuicio, que puede exhibir todos los medios de prueba que habíamos acordado como intervinientes. En ese sentido, y lo señalé expresamente, eso sería en su minuto, nosotros estábamos de acuerdo en que poder exhibir material audiovisual en la medida que se utilizara los medios incorporados como prueba, pero no apunte, su señoría, de cada parte. Fiscal. Señoría, no sé si a lo mejor nos estamos expresando mal, pero esto es simplemente un punteo, no son apuntes, no hay texto, es simplemente para que el tribunal pueda seguir con mejor orden cada uno de los partes, lo puedo decir verbalmente si no hay problema con eso, pero es simplemente para que el tribunal pueda poder ir siguiendo cómo nosotros estructuramos el alegato, no son apuntes del juicio, no son pruebas, es simplemente una expresión externa para que puedan tomar apunte quizás de mejor manera de los capítulos que vamos a tocar en el alegato de clausura. No es nada más que eso, señoría. Presentación, objeción de la defensa. Ciertamente el tribunal lo que autorizó fue la presentación de prueba para ilustración al tribunal, pero por muy buena voluntad que pudiera ser o muy bien intencionado que estuviera el fiscal a generar este índice, lo cierto es que está fuera de lo autorizado por el tribunal. Perfecto, así que señoría. le vamos a pedir que lo baje. No se ¿Ya? preocupe, señoría, lo dejé en blanco para no... Ya. Entonces, señoría, partiremos este alegato con unos breves apuntes acerca del principio de adquisición procesal, la valoración de la prueba y el estándar de convicción que estimamos con el cual debe arribar el tribunal conforme el cúmulo de antecedentes presentados en este juicio. Posteriormente, nos haremos cargo de los aspectos de hecho, es decir, prueba, lisa y llanamente el análisis de la misma, aspecto que estará a cargo del fiscal que habla. Dentro de estos aspectos de hecho, pudimos detectar 4 grandes tópicos de los cuales nos referiremos. Primero, haremos un repaso de los hechos no controvertidos, ahí explicaré por qué. Haremos identificamos, para efectos del análisis del tribunal, cuáles son los hechos controvertidos y o hechos que deben ser probados para acreditar la tesis del Ministerio Público, pero al mismo tiempo para refutar las tesis alternativas planteadas por la defensa. En tercer lugar, luego de haber identificado estos hechos controvertidos, analizaremos la prueba rendida y cómo ésta comprueba evidentemente la tesis de la Fiscalía. Y por último, su señoría, no obstante, hacer esta refutación por elementos particulares respecto a cada uno de los tópicos que tocaremos,
terminaré mi exposición, en lo que a mí me corresponde, digamos, haciendo un análisis en conjunto de la prueba de la defensa y cómo ésta no logró desvirtuar la prueba presentada por la defensa. Es decir, un análisis por punto controvertido, indicando cómo interviene la prueba de la defensa y de la Fiscalía, obviamente, y luego un análisis en conjunto de la actividad probatoria de la defensa. Posteriormente, a cargo de los fiscales Jimena Chong y Javier Sola, nos abocaremos a los aspectos normativos. Y respecto de estos, distinguiremos en 6 pequeños capítulos. Primero, se hará un análisis del tipo penal, utilizando para ello la estructura de análisis que ofrece la teoría del delito. Luego, nos referiremos al derecho internacional de los derechos humanos como una lente interpretativa respecto de los hechos en materia de este juicio. Posteriormente, como tercer punto, el alcance que tienen las modificaciones introducidas por la ley 21.560 para este caso en concreto, también levantado obviamente por la defensa, la función policial y su reglamentación, las reglas sobre el uso de la fuerza y su marco interpretativo, y como sexto y último punto, los presupuestos de la legítima defensa y del cumplimiento del deber. Obviamente, su señoría, en este aspecto normativo, no solamente se hará la interpretación y el análisis de este aspecto, sino que también, además, nos apoyaremos en los elementos de prueba producidos durante el juicio también. Respecto del principio de adquisición procesal, la valoración de la prueba y el estándar de convicción, como primer título. En esta y siguientes jornadas de este alegato de clausura, conforme al esquema propio de este juicio público y adversarial, expondremos cómo la ponderación racional de todos los medios de prueba incorporados al juicio oral, con independencia de la parte que lo hizo, sustenta tanto los hechos en materia de la acusación como la calificación jurídica sostenida por la Fiscalía. Para la valoración de los elementos probatorios presentados en juicio, rige plenamente, como ya hemos anunciado, el denominado principio de adquisición procesal, máxima según la cual todas las pruebas aportadas al proceso forman parte del mismo y por lo tanto el juez debe valorarlas todas para fundamentar su decisión con independencia de cuál de las partes la haya aportado y qué aspecto tenga para este aportante. El mismo ejercicio de valoración racional de la prueba, que supone confrontar cada elemento con los restantes y sobre ese punto dirigiremos todo nuestro esfuerzo, al menos en la parte que a mí me corresponde, a fin de confirmar su armonía, correspondencia, correlación y corroboración, así como su conformidad con los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Permitirá al tribunal, y esta es la gracia del principio de adquisición procesal, descartar gran parte de la prueba rendida por la defensa, pero integrar la restante en las fases de confirmación de la hipótesis condenatoria. De este modo, en lo pertinente, expondremos nuestros análisis como ya he adelantado. La tarea del tribunal, entonces, concebida del modo reseñado, para este caso en particular, tributa como pocas veces, y fue como lo anunciamos en nuestro alegato de apertura, el principio de inmediación. Es cierto, declararon testigos, peritos. Creemos que una de las fortalezas de este caso es que, tal como lo prometimos en el alegato de apertura, su señoría pudo apreciar con total y absoluta transparencia para su decisión el contexto general que se vivió el día 8 de noviembre, las operaciones policiales, las manifestaciones ilícitas y violentas que se vivieron ese día, y en particular los momentos previos, inmediatamente previos, el momento coetáneo y los momentos inmediatamente posteriores a la lesión del señor Gustavo Gatica. Todos esos elementos, traducidos en días de exhibición de videos, en gigas de peso en los discos duros que dejamos para análisis del tribunal, son el eje central de estos análisis, que los llevaron a ustedes directamente al día 8 de noviembre del año 2019. Pero no solo eso, sino que el tribunal constató, acá, frente a ustedes,
las características de la escopeta antidisturbio utilizada, las características de la munición, su forma, sus características, su dureza. La existencia de múltiples fuentes audiovisuales, como hemos señalado, nos harán también dedicar tiempo en este alegato de clausura para hablar respecto de su origen, del levantamiento de esa evidencia, de la forma en cómo fue conseguida y del trabajo y análisis que se realizó, tanto en la fase de investigación como en la fase probatoria de este juicio. Entendemos entonces que en las siguientes jornadas realizaremos un análisis sistemático y holístico de los medios de prueba producidos ante ustedes, ante este tribunal. Para ello, conforme al método científico, la prueba, invitamos al tribunal que la prueba debe ser observada en un proceso sistemático y estructurado, experimentándola y analizándola por sí mismos para adquirir un conocimiento objetivo y validado. En este caso concreto, su señoría, no solo tenemos certeza de la existencia y gravedad de las lesiones que sufrió don Gustavo Gatica, sino que partimos sobre un hecho conocido, que es el elemento que las produjo. Lo anterior no es baladí. Toda la valoración racional de la prueba como proceso científico y de acuerdo al método científico parte sobre un hecho conocido. Los elementos lesionadores son dos postas provenientes de un cartucho marca TEC de aquellos utilizados por Carabineros de Chile. Eso lo sabemos, pues estos, luego de causar la lesión en don Gustavo Gatica, quedaron alojados en sus cavidades oculares para posteriormente ser extraídos en 2 cirugías respaldadas en videograbaciones, pudiendo ser posteriormente periciados. Este hecho conocido tiene como efecto descartar cualquier otra hipótesis de agente lesionador como punto de partida de la investigación, lo que nos conduce necesariamente a centrar los esfuerzos, y así fue durante la investigación y así fue durante este juicio, de valoración de la prueba a determinar quiénes pudieron haberlos disparado. Como se expondrá durante este alegato, se probó en juicio que quienes portaban escopetas antidisturbios en el lugar y momento en que resultó lesionado don Gustavo Gatica eran 3 oficiales de Carabineros de Chile, por lo que toda la actividad de valoración racional que invitamos a hacer al tribunal debe centrarse en las actividades de cada uno de ellos. Las fases del método científico son trasladables a esta fase del proceso penal. El tribunal está llamado a observar un fenómeno, en este caso un hecho típico, la mutilación ocular bilateral de Gustavo Gatica, plantearse los problemas que giran en torno a este hecho, formular hipótesis plausibles, analizarlas racionalmente y finalmente concluir. Una de las consecuencias de la inmediación consiste precisamente en que la prueba producida quede a disposición del tribunal para su exhaustiva, completa y propia revisión. Pues esto implica entonces que el tribunal puede y debe revisar una y otra vez los elementos ofrecidos, de modo que su convicción se forme a partir de la aprehensión que se haga de la misma. En consecuencia, y en términos súper concretos, su señoría, el tribunal puede ampliar, girar, marcar, rayar, comparar, agrandar las imágenes por sí mismo, fotografías y pericias, con independencia del alcance de los análisis que los propios testigos y peritos hayan hecho en este juicio. En este sentido, el análisis racional de los medios de prueba, estimamos, conducirán a comprobar la propuesta fáctica de los acusadores y descartar, entonces, todas y cada una de las alternativas propuestas por la defensa. Pasamos al siguiente capítulo, señoría, que son los hechos no controvertidos. Para fijar estos hechos no controvertidos es un ejercicio semi-arbitrario por parte del Ministerio Público, que obviamente está sujeto a discusión por cada una de las partes,
Pero tomamos como hechos para no controvertidos aquellos que evidentemente nosotros estamos de acuerdo y que fueron expuestos por la defensa a partir ya sea de sus alegatos de clausura o expuestos por el acusado durante su declaración. Apertura, alegatos de apertura. Alegato de apertura y lo señalado por el acusado en su declaración. Ese es el criterio que utilizamos, que como digo, no deja de ser arbitrario o subjetivo por nuestra parte. Entonces, para efecto de simplificar los análisis de la prueba que luego está controvertida y considerando lo señalado tanto por la defensa en su alegato de apertura, por el acusado durante su declaración, por la prueba de la defensa en aquello que coincide con nosotros, o porque proviene una prueba que no resultó discutida en este punto en particular, invitamos al tribunal a considerar como no controvertidos los siguientes hechos, sobre los cuales obviamente analizaremos los hechos controvertidos. Como primer punto, que los hechos investigados ocurrieron el día 8 de noviembre del año 2019 a las 18:10 horas aproximadamente en calle Carabineros de Chile, casi el interceptar con avenida Vicuña Maquena. Esto lo sacamos directamente desde el alegato de apertura de don Pedro. Que Claudio Guzmán, al momento de los hechos, era funcionario de Carabineros de Chile, ostentando el grado de teniente coronel. Claudio Crespo. Claudio Crespo Guzmán, señoría, sí. Que el día 8 de noviembre del año 2019, el acusado, señor Crespo Guzmán, se encontraba de servicio bajo la sigla o denominación G3 o Gama 3, cuyo distintivo podía apreciarse en su casco. Que ese día, como cuarto elemento, portaba una escopeta antidisturbios marca Hudson, modelo Escort, la que carecía de culata. Que a las 18:10 horas aproximadamente se encontraba en calle Carabineros de Chile, frente a la entrada del edificio, ubicado en la numeración número 22, vereda sur de la referida arteria. Que ese día, entre las 18:03 y 18:12 horas al menos, se desarrollaba en la esquina de calle Carabineros de Chile con avenida Vicuña Maquena en la comuna de Santiago, una manifestación ilícita violenta, según la clasificación de la Orden General número 2635 de Carabineros de Chile. Séptimo, que a las 18:10 horas aproximadamente, Gustavo Gatica estaba en calle Carabineros de Chile, ubicándose a una distancia aproximada de 24.5 metros del señor Claudio Crespo Guzmán. Que a esa hora, Claudio Crespo se encontraba a la izquierda de Gustavo Gatica. Que entre Claudio Crespo y Gustavo Gatica se interponían más manifestantes. Que en ese sentido, entonces, como décimo punto, Gustavo Gatica se encontraba detrás de otras personas al momento de ser lesionado. Un décimo, que las lesiones con que resultó Gustavo Gatica son graves, gravísimas, en la forma en cómo aparecen descritas en la acusación y que le provocaron ceguera total e irreversible. Duodécimo, que Carabineros utilizaba cartuchos TEC, ya sea con culote TEC o culote Fiocchi, calibre 12, color azul, con 12 postas antidisturbios en su interior de 8 milímetros de diámetro aproximado cada una. En cuanto a los hechos, hemos establecido esos 12 puntos como hechos no controvertidos, sin perjuicio de lo cual estimamos que se ha rendido prueba suficiente respecto a cada uno de estos hechos durante el transcurso del juicio. Respecto de los hechos controvertidos y o sobre los cuales deberá recaer el análisis por parte del tribunal son los siguientes. El elemento que lesionó a Gustavo Gatica, o los elementos que lesionaron a Gustavo Gatica. Estimamos que, si bien no son hechos plenamente controvertidos, como explicaremos a continuación, sí es un hecho central en la investigación y en la forma como nosotros hemos planteado que debe valorarse la prueba, por lo tanto dedicaremos tiempo al análisis de esa prueba. Como segundo lugar,
obviamente, el hecho controvertido principal que se ha planteado, al menos desde el aspecto fáctico, es que determinar si Claudio Crespo disparó su escopeta y que ese disparo haya provocado la lesión de Gustavo Gatica. Este punto incluirá el análisis de la prueba audiovisual, de medicina criminal, de balística y, por cierto, algo que fue muy discutido, sobre todo en el último tramo de este juicio, la dispersión y trayectorias que debieron seguir los perdigones o postas TEC desde el cañón de don Claudio Crespo hasta las cavidades oculares de don Gustavo Gatica. Asimismo, en este punto, que quizás será de los más largos que podremos enfrentar en este alegato de clausura, nos haremos cargo de las tesis alternativas levantadas por la defensa, tales como que la escopeta no podía efectuar disparos consecutivos justo a la hora en que se resulta lesionado don Gustavo, que la lesión en la mano derecha que dijo tener el acusado le impedía sostener bien la escopeta, que no conocía el efecto de lesionador de las postas, entre otros. Posteriormente, como tercer punto, nos dedicaremos, dada la importancia y relevancia que ha adquirido en este juicio, a analizar y descartar las afirmaciones de la defensa, que fue grifo 6, esto es José Cárdenas Morgado, quien fue el autor de los disparos que lesionaron a Gustavo Gatica. Este ejercicio, obviamente, contará ya con insumos que provienen del ejercicio anterior, que es la autoría, el análisis de la autoría y la hipótesis acusatoria por parte de la Fiscalía del señor Claudio Crespo. Como cuarto punto, analizaremos que el disparo de Claudio Crespo y toda la prueba producida en juicio respecto de esto fue orientado al tercio superior de los manifestantes y no al tercio inferior. Para posteriormente, su señoría, creo que me había adelantado, en el quinto punto también vamos a tratar como punto aparte, un poco más detallado, el conocimiento por parte del acusado de los efectos lesivos de las postas, antes, obviamente, de la ocurrencia de estos hechos, y que nos conlleva también a hacer pequeños acápites respecto de la preparación y certificación que mantenía el acusado respecto del uso de la escopeta antidisturbios y también su trayectoria en el uso de este elemento de control de orden público. En cuanto a los aspectos jurídicos controvertidos, lo dividimos en 5 puntos, que son los siguientes. A nivel reglamentario, el alcance de la obligación de hacer uso progresivo de los medios para el control del orden público. Como segundo aspecto, el concepto y obligatoriedad de las instrucciones escritas y verbales. A nivel constitucional y legal, el alcance de las expresiones profesional y jerarquizada atribuía a Carabineros en el cumplimiento de sus funciones. A nivel legal, los requisitos típicos del delito de apremios ilegítimos, aplicables a este caso en concreto, por cierto, y a nivel legal también, los supuestos de causal de justificación de legítima defensa y sus consecuencias en este caso concreto. Pasamos ahora, su señoría, al análisis de cada uno de estos hechos controvertidos que hemos indicado precedentemente y cómo es que se comprueba la imputación de la Fiscalía, descartando al mismo tiempo las tesis alternativas de la defensa. Hablaremos de los hechos que estima el Ministerio Público que se dieron por probados y las inferencias que se pueden obtener a partir de los mismos. Primero, señoría, partiremos con una muy breve descripción metodológica conforme fue adelantado por nosotros en nuestros alegatos de apertura y explicado también por el oficial de caso, el testigo número 2, don Cristian Lizama Loyola. Este era un caso bastante complejo en cuanto a la determinación del autor. Coloquialmente, nosotros podríamos decir que era, básicamente por la dinámica de los hechos, buscar una aguja en un pajar.
ese día, como lo hemos señalado, y como incluso don Cristian Lizama también lo señaló, fue un día bastante complejo a nivel de control de orden público. Se desarrollaron diversas manifestaciones violentas, diversas manifestaciones agresivas, hubo destrucción de propiedad pública y privada. Y también hubo diversas operaciones de control de orden público por parte de Carabineros que implicaron la utilización de los medios tácticos, como los carros lanzaagua, los carros Tango Romeo, y también la utilización de carabinas lanzagases y escopetas antidisturbios. Por lo tanto, el primer objetivo, una vez conocido que la lesión recibida por parte de don Gustavo Gatica provenía de dos objetos que impresionaban a ser postas de Carabineros, estamos hablando de los primeros momentos, antes que nos llegara incluso los resultados de microanálisis, consistieron en simplemente tratar de adquirir para la investigación la mayor cantidad de videos que pudieran darnos cuenta de todo lo que ocurrió ese día, poniendo énfasis, por cierto, en lo que ocurrió en la calle Carabineros de Chile, en la intersección de calle Vicuña Maquena. Ese trabajo inicial no fue fácil, si bien es cierto, cámaras particulares de vigilancia y cámaras públicas son fáciles de conseguir. Siempre hay que tener la posibilidad de ordenarlas cronológicamente y que fue un desafío en sí mismo ante su señoría, digamos, pero eso también fue realizado durante la investigación. No fue fácil tampoco conseguir en forma oportuna las videograbaciones obtenidas por las cámaras corporales de Carabineros. Concurrimos en al menos 3 ocasiones a buscar esas cámaras. Los días 11 de noviembre, el día 9 de diciembre y el día 9 de abril. Siendo este último día en el cual conseguimos las que efectivamente servían para el esclarecimiento de los hechos. Ya nos referiremos al día 9 de diciembre, pero del día de diciembre, que fueron la vez que se pudieron incautar las grabaciones captadas por la cámara corporal del dispositivo PTR-03, a cargo del señor Claudio Crespo Guzmán. Le faltaban números correlativos. El último número correlativo continuo era antes de la ocurrencia de los hechos y el siguiente número correlativo era en forma posterior. Por lo tanto, también eso implicaba un desafío en sí mismo. Para poder trabajar, respecto también de esta breve descripción metodológica, se definió por parte del equipo de la Fiscalía, compuesto por los fiscales que estamos hoy en este momento acá, de un trabajo mancomunado con la policía. Decidimos intervenir dentro de lo posible en todas las diligencias que se hayan desarrollado. En particular, me tocó trabajar bastante con los oficiales de caso para ir imponiéndome en tiempo casi real o con algunos días de desfase de los resultados y análisis preliminares que se hacían de cada uno de los medios de prueba. Y siempre con la convicción o necesidad de que lo que fuéramos, dada la multiplicidad de hechos que se verificaban en las cámaras y que las cámaras evidentemente a veces carecen de definición, otras veces carecen de zoom, otras veces carecen de precisión en cuanto a los horarios, con el convencimiento desde el principio que cualquier conclusión a la que arribáramos debía ser pasada por un tercero, en este caso peritos de la policía. El primer momento entonces se centró su señoría en, luego de decidir la adquisición de los videos, obviamente tratar de determinar el momento o aislar el momento en que se produjo la lesión de don Gustavo Gatica. Las primeras informaciones nos daban cuenta que esto había sido alrededor de las 6. Tuvimos un primer rango horario que fue entre las 6, un poquito antes de las 6 y las 6:30, que era cuando ya don Jaime Bastías había logrado comunicar con Enrique Gatica para avisarle que Gustavo estaba lesionado.
pero ese rango era demasiado extenso y nos impedía buscar un momento que dura menos de un segundo. Respecto del elemento que lesionó a Gustavo Gatica, entonces, voy a referirme ahora respecto a eso. Se rindió la siguiente prueba, la cual iré analizando en forma conjunta. En primer lugar, creemos relevante citar a su señoría el parte de autodenuncia número 9619 de 9 de noviembre del año 2019 y su adición, la número 66595 de fecha 11 de noviembre del año 2019, que son los documentos número 163 y 263 contenidos en el auto de apertura, que dan cuenta que la munición que fue disparada ese día por los distintos usuarios de escopeta antidisturbios correspondía a la marca TEC, calibre 12, y además en esta parte, en particular en su adición, se mencionaba las intervenciones que tuvo don Claudio Crespo Guzmán, los horarios en que se realizaron estas intervenciones y los cartuchos y cargo fiscal utilizados. Eso como elemento de cargo nos parece relevante para sentar el hecho que en ese momento se ocuparon municiones TEC, que posteriormente analizamos como, y analizaremos y daremos cuenta de su análisis como indubitado para compararlas con las postas extraídas de don Gustavo Gatica y ver su concordancia. Como segundo elemento relevante, nos corresponde analizar el acta circunstanciada de servicio, número 128, que está agregada en la causa bajo el documento número 264. En este documento se da cuenta que el teniente coronel Claudio Crespo Guzmán, el día 8 de noviembre del año en curso, refiriéndose al año 2019, tripulando el vehículo J023, correspondiente a la patrulla táctica de reacción 03, utilizó 178 cartuchos marca TEC antidisturbios, descritos en este recuadro como nomenclatura de la especie, cantidad 178. Resulta relevante también, su señoría, para seguir con este análisis, las imágenes de TAC que fueron obtenidas de don Gustavo Gatica, las cuales fueron ofrecidas tanto las imágenes propiamente tal, que pueden ser reproducidas por programas especializados que están en los otros medios de prueba del 1 al 3. Y en particular queremos exhibir para orientar esta parte el otros medios de prueba número 328, la imagen número 1 del auto de apertura. Esta imagen, su señoría, obtenida en una revisión médica que se le hizo a don Gustavo el día 11 de noviembre del año 2019 en un TAC de órbitas y cara, dan cuenta de la presencia de dos cuerpos extraños que se pueden apreciar encerrados en los círculos en 1 y 2, esféricos o esferoidales, que ocupan gran parte de las cavidades oculares. En esta imagen, como fue también explicado por el doctor Bustamante, pero también por el doctor Lozada, se puede apreciar que falta el contorno del ojo izquierdo, por lo tanto da cuenta de un estallido y además da cuenta del recorrido que habría seguido la posta que impacta en el ojo derecho. Estos informes, de acuerdo, fue dado cuenta por el doctor Bustamante y también descritos de ese modo
ya nos referiremos a ello, por la doctora Cerda, fueron medidos en 2 ocasiones. La primera ocasión, que fue el día 8 de noviembre del año 2019, con un promedio de 8,5 milímetros, y el día 11 de noviembre con un promedio de 9,5 milímetros. Explicó el doctor Lozada que las mediciones radiológicas, sobre todo elementos compuestos de alta densidad, podía producir margen de error. De hecho, así fue demostrado posteriormente, dado la luminosidad con que se genera ante los rayos, lo cual también fue explicado al tribunal por el propio perito de la defensa, doctor Kriman. Estimamos importante, su señoría, también para avanzar en la caracterización de las lesiones, de los agentes lesionadores en el cuerpo de don Gustavo Gatica, respaldos videográficos que existen de las operaciones en las cuales se le extrajeron las postas. Para esos efectos, su señoría, expondremos para que el tribunal pueda apreciarlo el otro medio de prueba número 689, que es un fotograma del archivo de video indicado en la presentación, donde se puede apreciar los momentos exactos en que el doctor Ibacache extrae por una de las fosas nasales de don Gustavo Gatica el perdigón o posta que había ingresado por el ojo derecho, por la conjuntiva cantal, de hecho, del ojo derecho. Esta imagen, su señoría, da cuenta de 2 antecedentes que son, o 3 antecedentes que son relevantes para la investigación. En primer lugar, que da cuenta de la presencia y el rostro de don Gustavo Gatica en esta operación. En segundo lugar, que se puede apreciar en primer plano el elemento extraído. Este elemento extraído mantiene todas y cada una de las características morfológicas que hemos podido ver que poseen las postas antidisturbios TEC utilizadas por carabineros. El color, acá se ve un poco más claro, pero dado por el reflejo de la luz. Pero sobre todo, su señoría, la cintura, línea de ecuador, como lo llamaron algunos peritos, o simplemente este borde que sobresale a propósito de la unión de las 2 mitades. Estos elementos, o este elemento en particular, fue posteriormente dentro del quirófano y como consta en las grabaciones también aportadas por la Clínica Santa María, guardadas dentro de un frasco, rotuladas dentro del pabellón y entregadas bajo cadena de custodia al oficial Cristian Lizama. Fotograma número 691. Esta es otra grabación de video que corresponde a la posta extraída desde el ojo izquierdo de don Gustavo Gatica, ojo que resultó con el estallido ocular. Como recordará su señoría, estos elementos fueron extraídos, o este elemento más bien, fue extraído por el doctor Antolín Lozada, de acuerdo al reconocimiento que el propio realizó en estrados, igual que el doctor Ibacache, por cierto, y este momento corresponde al momento en que la posta, una vez extraída desde la cavidad ocular izquierda de la víctima Gustavo Gatica, es embalada en este tubo plástico de tapa roja. Pudimos introducir esta evidencia material o los restos de esta evidencia material, dados los análisis posteriores a los cuales fue sometida, a través de las declaraciones de los doctores Lozada y Ibacache, pero también del funcionario policial, don Cristian Lizama, quien esperó la entrega de estas evidencias una vez extraídas en el mismo pabellón o en la sala de espera del pabellón y posteriormente remitidas
mediante cadena de custodia a el Laboratorio de Criminalística de Carabineros para los análisis correspondientes. Recordará su señoría que respecto de la posta, resguardada abajo el número de cadena de custodia número 517-2663, en el frasco se pudo dar lectura a la siguiente seña: cuerpo extraño único, no fraccionado, color negro. En tanto que en el rótulo del frasco de la nube 517-2664, correspondiente a la otra posta, se señala cuerpo extraño intraocular en cavidad vítrea izquierda, color negro, único, no fraccionado. En ambos casos, en ambos frascos más bien, daba cuenta de el nombre de la víctima, don Gustavo Gatica Villarroel, y la fecha en que fue extraído, 20 de noviembre del año 2019. Además de estar documentado videográficamente el proceso de extracción de ambas postas, aquello quedó registrado en los protocolos operatorios que constan en el documento número 152 presentado en este juicio. En efecto, su señoría, el protocolo operatorio número 417148 de 20 de noviembre del año 2019, suscrito por don Antolín Lozada, señala: con micropinza etmoidal se extrae cuerpo extraño intraocular de color negroide y no fragmentado. No se mide su diámetro. Para minimizar contacto con aire, se introduce en frasco de muestras estéril, en que se sella. En tanto, el protocolo operatorio número 417242 de la misma fecha, esto es 20 de noviembre del año 2019, del doctor Santiago Ibacache, señala: se extrae con gancho de guili, enganchándolo de superficie de goma de cuerpo extraño, de color negruzco, paréntesis, balín. Maniobra de extracción se documenta con grabación. Dichos elementos, como señalamos, su señoría, fueron incorporados, o los restos de estos más bien, como evidencia material números 4 y 5, respectivamente. Estos objetos, cuerpos extraños, que ya desde el momento en que fueron extraídos impresionaban de acuerdo a sus características morfológicas como perdigones provenientes de cartuchos TEC, fueron sometidos a análisis por parte de la sección microanálisis de la Policía de Investigaciones de Chile. En esta imagen, o en esta figura, podemos ver las imágenes 1A y 1B del otro medio de prueba número 175, en el cual se aprecia tanto el frasco en el cual provenía la cadena de custodia, pero el perdigón. Y este perdigón, su señoría, tiene la característica justamente de evidenciar, por un lado, esta cintura o unión de dos mitades, pero por otro, los rastros de haberse utilizado el gancho de Gili, que como vimos en el juicio, primeramente fue enganchado, se rajó un poco la superficie, no se pudo extraer y finalmente se extrae con la pinza que aparece en el video y fotograma que hemos mostrado. De hecho, no sé si recuerdan, pero el perito Cristian Quilodrán, cuando habla acerca de la densidad, habla que respecto de este hubo que meterlo en un pignómetro, que es un tubito con agua, para determinar la masa, dado estos daños que tenía producto del gancho de Gili. La segunda posta, que está contenida en el otro medio de prueba número 176, conforme se exhibe en esta imagen, fue extraída por el doctor Antolín Lozada mediante una técnica distinta. De hecho, hubo que hacer una disección de una estructura ósea, pudiendo ingresar directamente al lugar donde estaba alojada, extrayéndola.
La plena coincidencia de características físicas y químicas entre las postas TEC indubitadas que durante el transcurso de la investigación se incautaron por parte de la Policía de Investigaciones de Chile desde el Departamento L5 o Departamento de Logística de Carabineros de Chile, con las dubitadas extraídas desde el cuerpo de don Gustavo Gatica el día 20 de noviembre del año 2019, fueron confirmadas, lo cual puede ser analizado fácilmente, volviendo a la declaración del perito número 13, don Cristian Quiloderán, quien expuso acerca de los informes periciales número 30 del año 2020, 75 del mismo año y 79. Señalando, entre otras cosas, los componentes químicos coincidentes, los minerales, la composición, la proporción de caucho con elementos minerales, que era aproximadamente 80-20, el diámetro, la masa y sobre todo la heterogeneidad, que era una característica transversal a cada una de estas postas. Es decir, no eran todas enteramente iguales, tanto en su forma, por eso las definió como esferoidales, y en su composición, pese a que la mayoría de los elementos de la tabla periódica se contenían, habían algunos que faltaban en una y otra de las postas. Esta convicción de corresponder los elementos extraídos a Gustavo Gatica desde sus cavidades oculares fue incrementándose. Es necesario recordar que cuando se evacuó el informe 30 del año 2020, se contaba con menos muestras. Sin embargo, a propósito del informe pericial número 75 del año 2020, donde se analizó un universo mucho más grande, tanto de postas provenientes de cartuchos con culote TEC y cartuchos con culote Fiocchi, se pudo confirmar y asentar dos cosas. La primera era que las postas ya sí tenían una composición que, aunque heterogénea, daban luces de que eran las mismas en cada uno de los cartuchos. Y en segundo lugar, que la composición y la forma difería de otros cartuchos antidisturbios disponibles en el mercado, analizados también por la sección microanálisis en diligencias solicitadas por Armun, dijo el perito, que es Armamento y Munición de la Policía de Investigaciones de Chile. Dicho paso intermedio fue ratificado mediante el informe pericial número 79. Este informe pericial número 79 lo que hace es comparar los resultados ya de una muestra más grande, que es el informe pericial 70 y 75 del año 2020, con las postas nuevamente extraídas desde las cavidades oculares de don Gustavo Gatica, contenidas en las nubes 517-26-63 y 517-26-64. Los resultados de microanálisis expuestos, su señoría, por el perito Cristian Quiloderán, de la Policía de Investigaciones de Chile, por si cupiera alguna duda, fueron concordantes con los puestos en estrados por don Ángel Norambuena, comandante del Ejército de Chile y funcionario del IDIC, quien durante varias jornadas declaró acerca de tanto los ensayos efectuados con los cartuchos TEC, disparándolos, pruebas de dispersión, pero además acerca del informe general de caracterización de postas para Carabineros de Chile. Esta caracterización fue realizada tanto por funcionarios del IDIC y externalizada, según explicó también el propio señor Norambuena, a la Universidad de Santiago para algunas de las análisis. Con ocasión de la declaración de don Ángel Norambuena, se incorporó a juicio el documento número 472, que da cuenta básicamente de las mismas conclusiones contenidas en las tablas que fueron exhibidas como otros medios de prueba en cuanto a la densidad, composición, diámetro de las postas TEC, que en ese caso fueron entregadas directamente por Carabineros al IDIC. Cabe señalar, su señoría, que no obstante declarar don Ángel Norambuena
acerca de la realización de estos informes. Estos informes no fueron solicitados por la Fiscalía, sino que fueron solicitados directamente por Carabineros e incorporados a la causa por uno de los intervinientes. Por lo tanto, son dos organismos independientes entre sí, uno incluso que lo hizo no solicitado por la Fiscalía, que llegan a los mismos resultados. Además, su señoría, respecto de las características físicas, y aquí vamos al principio de adquisición procesal, por eso nos referimos brevemente, no quise extenderme demasiado, pero lo entendíamos necesario. La defensa, ya al término de este juicio, en la etapa probatoria procesal correspondiente, a través de la perito señora Carmen Cerda, introdujo a juicio una de las fotografías obtenidas por don Guido Quesada en la inspección que se hicieron de las postas en enero del año 2021 en dependencias de la Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la PDI. Incorporando e introduciéndose a juicio las siguientes fotografías que dan cuenta de la coincidencia, al menos morfológica, de las postas que ellos extrajeron o analizaron de los cartuchos, evidenciándose como elemento característico que don Jorge Aguirre, perito también de la defensa, describió como una línea de Ecuador y que la doctora Cerda describió como una rebaba. Esto es el exceso de material que se produce por la unión de dos mitades. Por si esto no fuera suficiente, fueron los propios peritos de la defensa, señores José Orench, ex agente del FBI, y el perito balístico Claudio Gutiérrez, quienes concluyeron, luego de los análisis de la información que fue puesta por la defensa de la carpeta de investigación hacia ellos, que los elementos extraídos desde las cavidades oculares de Gustavo Gatica correspondían a postas TEC de las utilizadas por funcionarios de Carabineros para el control de orden público. De hecho, preguntado por este interviniente, don José Orench dijo que sí, que efectivamente concluía aquello porque esto era una prueba de clase, era una evidencia de clase, lo dijo de esa forma. A partir de ese hecho conocido, entonces, de la presencia de postas TEC como agentes lesionadores en Gustavo Gatica, había que determinar quién las disparó. Para poder dar por establecido lo anterior, es necesario comenzar por ciertos aspectos que también tienen que ver con la metodología y que brevemente los expuse al inicio de este capítulo, que es la definición y hora de ocurrencia de los hechos, o rango, como se denominó por parte del oficial de caso, un rango de horario de interés. Entonces, para determinar quiénes habrían podido lesionar a Gustavo Gatica, esto es, utilizando una escopeta antidisturbio que disparara este tipo de cartuchos, resultó determinante fijar un horario que, primero, pudiera ubicar el último horario en que se tuvo certeza que don Gustavo Gatica no estaba lesionado, como punto de inicio, y ubicar en los medios de prueba, como segunda tarea, digamos, aquella evidencia que nos diera certeza acerca del momento o del primer momento en que supimos que don Gustavo Gatica ya se encontraba lesionado. A partir de la determinación de ambos momentos, entonces, debíamos centrar nuestros esfuerzos de búsqueda del momento exacto de la lesión. Toda vez que, como fue expuesto por el oficial don Cristian Lizama, hasta ese momento solamente teníamos certeza del agente lesionador, pero no sabíamos si había sido uno o dos disparos, por ejemplo, o dos disparos simultáneos de dos personas distintas. Respecto del primero de los horarios, durante el juicio pudimos acreditar lo siguiente.
A las 18:07 horas, conforme lo comprueba o lo tratamos de comprobar a través de otros medios de prueba número 107, don Gustavo Gatica remite un mensaje de voz al testigo don Matías Campos. Este mensaje de voz da cuenta de su ubicación a las 18:07, indicándole, no recuerdo textualmente lo que dice, pero que está al frente de un pasaje, al frente de la Contro. Durante la investigación, conforme dio cuenta en estrados don Cristian Lizama, concurrimos a preguntarle a don Gustavo, antes de ser intervenido quirúrgicamente, esto es el 19 de noviembre del año 2019, si este mensaje lo había remitido con anterioridad o posterioridad a ser lesionado, y señaló que con anterioridad. Lo anterior fue ratificado posteriormente por don Matías Campos y por el propio don Gustavo Gatica. Por lo tanto, como una primera hora en la cual nosotros podíamos tener certeza a través de un elemento tecnológico como las comunicaciones de mensajería de un teléfono que tiene o podría tener hora cierta, establecimos que a las 18:07 don Gustavo Gatica todavía estaba en perfecta condición física. No obstante lo anterior, tratamos de acortar aún más el periodo en que podíamos tener certeza que don Gustavo Gatica no se encontraba lesionado, y llegamos a otros medios de prueba número 693, que son fotogramas o captura de video obtenidas desde las cámaras de seguridad de la ilustre Municipalidad de Santiago, en la cual a las 18:08 con 16 segundos se puede apreciar a don Jaime Bastías en el lugar, en calle Vicuña Maquena, frente a calle Carabineros de Chile. Durante su declaración, don Jaime Bastías se reconoció como aquella persona que viste de polera rayada, blanca, de rayas horizontales, blancas y verdes, pero que en este caso se ven de una tonalidad un poco distinta por la definición, gorro y mochila. Y cuando se le consultó respecto de si en este momento él había podido asistir o no a Gustavo Gatica, dijo que todavía no lo asistía. Por lo tanto, de las 18:07 corrimos un poquito el rango horario inicial a las 18:08 con 16 minutos. En cuanto a la hora cierta en que conocemos que don Gustavo Gatica ya se encontraba lesionado y que corresponde a las 18:12 horas, contamos con la declaración y los medios de pruebas que aportó durante la investigación el testigo don Juan Moya Sandoval, testigo número 13, quien pudo reconocer en estrados dos cosas. El video que se le exhibió, que correspondía al video contenido en otros medios de prueba número 102, señalando que lo había podido grabar a las 18:12 horas. Esta grabación, como su señoría recordará, se verificó en el pasaje Reñaca, cuando don Gustavo Gatica estaba siendo atendido por el testigo don Javier Carvajal Solé. Durante la declaración del oficial de caso, don Cristian Lizama, se incorporó a este tribunal el otro medio de prueba número 335, que corresponde al mismo video, pero luego de la operación de extracción que él denominó segura, forense, por parte de los peritos de la Policía de Investigaciones de Chile, con miras a determinar el horario preciso en el cual había sido detectado. Llegando y acompañándose en el tribunal, el otro medio de prueba número 103, que da cuenta que el video obtenido por don Juan Edison Moya Sandoval fue adquirido, es decir, grabado por el dispositivo
el día 8 de noviembre del año 2019 a las 6:12 p.m. En conclusión, entonces, su señoría, el periodo de interés que fue transversal a la investigación, pero también transversal, y en lo que importa, a este juicio, es donde se debe centrar la búsqueda del momento en que se produjo la lesión, como también de los funcionarios que portaban la escopeta antidisturbios. Es decir, había que hacer un doble trabajo, situar a don Gustavo Gatica en calle Carabineros de Chile con Vicuña Maquena en ese horario y, por el lado de los funcionarios de Carabineros, determinar, en primer lugar, cuántos utilizaban escopeta antidisturbios el día de los hechos. Me había saltado una imagen, su señoría, esta que está en el otro medio de prueba número 335, corresponde a la grabación de don Juan Edison Moya Sandoval, que, como señalé, corresponde al momento en que el doctor Carvajal Solé revisa a don Gustavo Gatica. Sabemos que eso ocurrió casi tan pronto como don Gustavo Gatica hace ingreso al pasaje Reñaca, y esto, de acuerdo a los distintos elementos de sincronización y para que el tribunal pueda tener conocimiento de la cronología, corresponde a las 18:12:06 minutos. Este video, y conforme también lo iremos exponiendo, la captura cuenta con la barra de reproducción y corresponde al segundo 5 de la misma. Determinado el horario en el cual debíamos realizar la búsqueda del momento en que resultó lesionado Gustavo Gatica, cobraron especial relevancia para el análisis las siguientes fuentes de video. Sin perjuicio que después vamos a analizar más, nos centraremos primeramente en 3. Las cámaras de seguridad del edificio ubicado en calle Carabineros de Chile número 33 están incorporadas en el otro medio de prueba número 100. Las grabaciones de video captadas por la cámara corporal del testigo don Carlos Pinilla Estay, específicamente para esta parte del análisis, el archivo GO PR0 273,1, y los otros medios de prueba números 137 y 138, que contienen la totalidad de las grabaciones obtenidas por el testigo don José Luis Martínez González, centrándonos primeramente en el análisis del archivo 00812.mts, que, como todos sabemos, contiene el momento en que se capta la lesión de don Gustavo Gatica. Entonces, por ahora, y dada la importancia del momento mismo del disparo, analizaremos solo estas 3 fuentes de video preliminarmente, sin perjuicio que posteriormente analizaremos otras para efectos de elementos de corroboración y de la armonía y sistematización que debe haber en la prueba rendida. Primeramente, su señoría, me referiré entonces a las grabaciones obtenidas desde las cámaras de seguridad del edificio Carabineros de Chile número 33, que, tal como lo expresó don Cristian Lizama en estrados, correspondía a una gran sábana que puede ser utilizada como un hilo conductor ininterrumpido. Contamos con grabaciones de las 17 a las 20 horas de manera seguida, tomadas desde 3 ángulos, todos ellos importantes, aunque algunos más relevantes o preponderantes que otros. Tenemos lo que en juicio denominamos CAM 12, que es aquella cámara que apunta hacia la entrada del estacionamiento, que cobró relevancia sobre todo para determinar los movimientos del capitán José Cárdenas Morgado o Grifo 6, en particular en el momento en que dispara las 4 veces.
Tenemos la cámara denominada OT en juicio, que es aquella que está en el ingreso peatonal de calle Carabineros de Chile que apunta hacia el oriente. Y tenemos la cámara PT, que está ubicada también en el acceso peatonal del edificio ubicado en calle Carabineros de Chile número 33, que apunta al poniente y que nos da luces acerca del estado de situación que ocurría en calle Ramón Corbalán con Carabineros de Chile y el movimiento de algunos vehículos tácticos por parte de Carabineros. El tiro de cámara, primero nos referiremos al tiro de cámara de la cámara OT, es decir, al oriente. Estas grabaciones permitieron ubicar las acciones captadas por otras cámaras, ya sea aportadas por testigos, ya sea aportadas por Carabineros en su forma de cámaras corporales. Nos permitió, en general, comprender de mejor manera la dinámica de los hechos y determinar las posiciones aproximadas de los funcionarios policiales, de los armamentos que portaban, algunos de los momentos en que se utilizaron, no todos fueron captados, de la ubicación y desplazamiento de los carros policiales, entre otros. Como se demostró en juicio, estas cámaras tenían en su metadato impreso, dice los audiovisuales quemados en la imagen, la fecha, que correspondía a la correcta, 8 de noviembre del año 2020, pero respecto del horario, presentaba una hora aproximada de retraso. Conforme pudo ser explicado por el oficial de caso, don Cristian Lizama, y también por el perito, don Pablo Villena, perito número 11, se pudo determinar con precisión o con relativa precisión que el desfase de esa cámara podía fluctuar entre los 59.24 y 59.26 segundos de retraso. 59 minutos, 24-26 segundos de retraso. Dicho establecimiento se produce al comparar los momentos que puedan ser captados en las cámaras de la Ilustre Municipalidad de Santiago, que como vimos, conforme al documento... se me perdió. Corresponden, su señoría, a las sincronizadas con el horario del CHOA, mediante la incorporación del documento del correo electrónico, documento número 141, y se podían apreciar algunas acciones que ocurrían por Vicuña Maquena, pero que también eran captadas por las cámaras de Carabineros de Chile al oriente. Como ejemplo, podemos señalar lo que explicó don Pablo Villena, lo cual está contenido en el otro medio de prueba número 261, que puede captar desde la cámara de Sala Prat o de la Ilustre Municipalidad de Santiago el paso de un carro bomba, fácilmente distinguible por sus colores institucionales y característicos, acción que pudo ser vista en ambas fuentes de video, tanto en Carabineros de Chile como en la calle Vicuña Maquena. Sobre este punto, tal como lo destacó tantas veces don Cristian Lizama, lo importante, más que el horario exacto, es determinar la concordancia de los momentos. Y a lo que nosotros debemos dedicarnos es a determinar que los momentos en cada una de las fuentes de video correspondan al mismo. Y correspondan al mismo, sin duda. El análisis de las grabaciones de video de calle Carabineros de Chile nos indicaron los siguientes hechos que resultaron importantes para el esclarecimiento de los hechos. Primero, que entre las 18:07 y las 18:12 horas, en calle Carabineros de Chile, entre calle Dr. Ramón Corbalán y avenida Vicuña Maquena, se ubicaban 13 funcionarios de Carabineros,
7 pertenecientes a la sección número 20 de la Escuela de Suboficiales, conocida como Macules, para efectos del análisis de otros documentos, o de ESUCAR, y 6 de dependencias de fuerzas especiales. Se puede constatar de la mera revisión de los videos, lo cual después fue corroborado por la declaración de esos funcionarios, que los carabineros de ESUCAR no portaban escopeta antidisturbios y que solo el teniente Valenzuela, a cargo de esa subsección de la sección 20, portaba una carabina lanzagases. En tanto, se puede apreciar en estos videos que los funcionarios de fuerzas especiales, 3 portaban escopeta antidisturbios, Grifo 6, capitán Cárdenas Morgado, Gama 1, coronel Santiago Saldivia Parra, y Gama 3, teniente coronel don Claudio Crespo Guzmán. Que la denominación que se puede ver en los cascos de cada uno de los funcionarios permite individualizarlos con sus nombres propios conforme aparece descrito y se puede colegir de la Carta de Servicio número 311, que fue incorporada a juicio bajo el documento número 162. Otro de los elementos, quinto punto, otro de los elementos que parecen relevantes de constatar al análisis de este video, que don José Cárdenas Morgado, Grifo 6, durante el lapso o periodo de interés, se ubicó siempre en la vereda norte, que don Santiago Saldivia Parra transitó por el eje central de la calzada de Carabineros de Chile. Primeramente, nosotros vimos que caminaba hacia el oriente y que posteriormente se devolvió hacia el poniente, y que el señor Claudio Crespo Guzmán lo hizo siempre por la vereda sur. Entre las 18:07 con 39, hora convertida, y 18:12, se puede apreciar en la cámara OT la presencia de la estructura metálica o jaula, como la denominamos en este juicio, y la enumeramos como el número 1. Esta jaula o estructura, número 1, se ubicaba en la calzada de calle Carabineros de Chile, utilizando predominantemente el costado norte de la misma, el cual durante el periodo de observación pudimos ver y se puede constatar que permaneció inmóvil. Sabemos que permaneció inmóvil no solamente por la constatación de revisar el video y efectivamente constatar que no se mueve, sino que cuando se mueve, esa acción es fácilmente distinguible a pesar de la distancia y del tiro de cámara. Vamos a una enunciación de las grabaciones de video contenidas en el otro medio de prueba número 127, correspondientes al archivo GoPro 0273-1. Tal como las cámaras de Carabineros de Chile número 33 corresponden al hilo conductor ininterrumpido entre 17 y 20 horas, la gracia de las grabaciones de las cámaras corporales de GoPro 0273-1 es que nos permite conocer de manera ininterrumpida el momento en que se inicia el avance táctico de las 18:07 horas y el momento en que se le atribuye la lesión o que se produce la lesión de don Gustavo Gatica. En hora convertida, la grabación de video GoPro 0273 comienza a las 18:07 con 37 segundos aproximadamente y finaliza a las 18:11 con 14 segundos aproximadamente. Lo anterior nos permite, en primer lugar, determinar desde otro plano, ese movimiento, a nivel de piso, las acciones, nos permite tener mejor definición
pese a que este es un archivo que fue bajado en su calidad y peso, ya explicaremos a continuación por quién y cuándo, nos permite identificar de mejor manera algunas siglas, algunos movimientos, algunos funcionarios. Pero lo más relevante, su señoría, para esta primera etapa del análisis, es que este video tiene sonido. Tiene sonido que no tiene la cámara de vigilancia de calle Carabineros de Chile número 33 y que, por cierto, tampoco tiene las cámaras de vigilancia municipales obtenidas desde la Sala Prat. Como primera aproximación, entonces, respecto a este video, nos aporta sonido y ratifica la presencia y ubicaciones de cada uno de los carabineros, funcionarios de carabineros de interés, aquellos que portan escopeta antidisturbios, durante el tiempo y periodo de interés. Posteriormente nos corresponde entonces ver y hacer una primera aproximación a las grabaciones de video contenidas en el archivo 00812, aportadas por el testigo, grabadas más bien por el testigo José Luis Martínez González, testigo número 44, y que fueron aportadas, como indicaremos más adelante, por el testigo Iván Pacheco. Este video obviamente cobra especial relevancia porque se aprecia, en el segundo 2 de reproducción, el momento en que don Gustavo Gatica es lesionado. Al igual que la grabación de la cámara corporal de don Carlos Pinilla Astay, que graba el video GO PR0273, tiene sonido, logrando percibirse, entre otras cosas muy relevantes, los sonidos de los disparos. Nos permite constatar que tras el sonido del primer disparo de una serie de 3, el señor Gatica llevó su mano a la cara y se agachó flectando su torso hacia adelante, orientando su cara hacia el suelo, y mientras eso ocurría, sonaron otros 2 disparos. Es importante esta descripción porque, primero, descarta que hayan sido 2 disparos simultáneos, y segundo, que hayan sido 2 disparos en 2 momentos diferentes, aun cuando haya sido corta la distancia entre uno y otro. Toda vez que cuando suena el segundo, don Gustavo Gatica ya se encuentra en una posición más bien defensiva, agachado entre la multitud y con la cara orientada hacia abajo. Por lo tanto, el ingreso de otro elemento o cuerpo extraño ya no era posible. Otra de los elementos que aparecen sumamente relevantes de este video es que, si bien comienza casi inmediatamente se produce la lesión de don Gustavo Gatica, este video se graba de manera ininterrumpida hasta que don Gustavo llega al pasaje Reñaca, lo que nos permite 2 cosas. Primero, lograr una coincidencia temporal de la grabación que hace don José Luis Martínez con la grabación que hace don Juan Edison Moya. Y esa coordinación o corroboración de que se trata del mismo momento nos permite retroceder en el tiempo, calculando el tiempo de traslado y tener una orientación algo más precisa respecto de la hora en que se produce la lesión. Es decir, el recorrido inverso, el tiempo que demora el traslado, nos permite calcular el tiempo de la lesión. Es así, su señoría, como de la comparación de las imágenes, comparaciones, todavía no entramos ni siquiera en el proceso de sincronización, sino simplemente en la constatación de que hay 2 fuentes de video que mantienen grabado desde distinta perspectiva el mismo hecho. A la izquierda de la pantalla se encuentra el otro medio de prueba número 138, grabación de don José Luis Martínez González, que capta los momentos en que el doctor Javier Carvajal Solé mantiene sus manos sobre el rostro de Gustavo y a su derecha, hacia su izquierda, se observa
un funcionario también de salud con casco naranjo, con su pierna izquierda hacia la cuneta, mientras eso ocurre, y además su brazo izquierdo extendido hacia superior. La misma imagen podemos apreciarla en la imagen del costado derecho, donde apreciamos la grabación de Juan Edison Moya Sandoval. Apreciando además, no lo quisimos poner de este modo, pero apreciando además que hincado se encuentra grabando el periodista o camarógrafo del canal Mega, con lo cual se obtuvo en su oportunidad una triple coincidencia del mismo momento, percatándonos además que hay una corroboración externa de los 3 medios de prueba que ratifican el horario en que nosotros buscábamos la presencia de don Gustavo Gatica en el sitio del suceso. Esto ocurre en horario convertido a las 18:12:06 segundos. Fiscal, ¿le queda mucho como para terminar de desarrollarlo y hacer el receso? Señoría, me corresponde ahora el análisis más profundo de la cámara corporal GoPro 0273, así que sería posible hacer el receso en este momento. Sí. Les aprovecho también de decir que a las 11 tenemos los jueces una mini celebración, porque ustedes saben que nos regimos por un comité de jueces y hoy día asume el nuevo comité de jueces. Entonces hay una pequeña celebración, no para despedir al comité de jueces, particularmente a don Eric, que fue 4 años juez presidente, y asumir el nuevo juez presidente. Entre ellos, el colega que tengo al lado también integra este año comité. Entonces es una pequeña cosa formal que nos interesa también participar, ¿ya? Entonces vamos a hacer el receso hasta el día jueves, ¿no? Ya. Jueves 11 horas, y el horario sería entonces de 11 a 10:30, con un receso hasta las 11, a 10:30, perdón, Sí. 9, 10:30, a las receso hasta las 11 y luego hasta las 12, ¿ya? Muchas gracias, su señoría. Que tengan buen día. Su veredicto solo es mañana, ¿no es cierto, don Pedro? Sí, señoría. ¿Sí? Termina mañana. Sí. Ok.